Es una disrupción muy fuerte de las redes sociales en conjunto con una comunicación o medios alternativos, como se les conoce ahora, medios independientes, medios Sí. alternativos, que son nativos digitales. Tiene una libertad al no tener un jefe, alguien que te esté dictando, un jefe de información en una estructura, por ejemplo, pues más Tradicional. tradicional, pues tú tienes toda la libertad de ejercer un periodismo o una comunicación completamente libre, y eso viene a romper muchas cosas. El punto aquí es que se ejercen los medios de comunicación masivos y todavía pues al son pues que diga el dueño, a los intereses de su bolsillo. O sea, no son los dueños los que dirigen estos medios de comunicación, ni periodistas, ni les interesa el tema de los principios del periodismo, de la ética periodística, sino que simple y sencillamente usan actualmente todavía pues para sus propios intereses y para generar más negocios. Ahora, los medios alternativos, los medios digamos de redes sociales, digitales, pues la gran mayoría, no todos, son ejercidos pues por ciudadanos. Puedes tener un canal de comunicación que puedes postear, que puedes publicar, etcétera, que puedes ir pasando aquí enfrente, pasa algo y lo puedes postear inmediatamente. E incluso por eso las redes sociales incluso van un paso más, un paso adelante, y eso a los medios de comunicación corporativos tradicionales, como se les ubica, no les gusta. ¿Por qué? Porque tenían un control, pues controlaban algo fundamental, la información. Pero hay una lucha muy fuerte entre medios alternativos y medios corporativos. El pueblo, la gente, ya entró al debate público. Antes no estaba. En la era digital, las reglas del juego de la comunicación están cambiando. Las redes sociales y las plataformas en línea no solo son para compartir momentos personales, se han convertido en trincheras de lucha simbólica, en micrófonos amplificados para voces que antes estaban silenciadas y en un campo de batalla contra la desinformación. Saludos a todas, todos y todes. Los que nos ven, les damos la bienvenida a Voces de la Transformación, el espacio donde analizamos las herramientas y las batallas para la construcción de una sociedad más informada y participativa. Nuestro tema el día de hoy es plataformas digitales y comunicación popular. Un tema de interés para todos, no solo por ser receptores de mensajes, sino porque es un tema que nos permitirá ver la importancia de los discursos que recibimos a diario y, ¿por qué no?, convertirnos en comunicadores populares. Así que no se vayan, acompáñenos a este tema del día de hoy y veamos la siguiente cápsula. En la palma de tu mano hay un poder que antes pertenecía a unos cuantos, el poder de contar la historia. Las plataformas digitales han desatado una revolución silenciosa pero profunda, la comunicación popular. Ya no son solo los grandes estudios los que narran la realidad, ahora son las voces desde las colonias, los testimonios en primera persona, las denuncias ciudadanas que encuentran eco en la red. Es el periodismo de la esquina, el que documenta lo que otros no ven. Este nuevo paisaje democratiza la palabra, pero también plantea grandes retos. ¿Cómo navegar un espacio lleno tanto de oportunidad como de ruido y desinformación? ¿Qué se necesita para construir una voz independiente que genere confianza? Y quizás lo más importante, ¿cómo podemos como sociedad usar estas herramientas no solo para informarnos, sino para organizarnos y transformar? El micrófono está encendido. La pregunta es, ¿qué vamos a decir con él? Hoy, para hablar de este sistema complejo y fascinante, nos acompaña Hans Salazar Castañeda, reportero de Noticiero en Redes, creador de su propio canal informativo, hansdigital.com, un comunicador independiente, reportero ciudadano, cubre las mañaneras todos los días, está en la primera línea de la información de este país, y tiene un trabajo importante en temas políticos de México. A través
través de redes realiza análisis, coberturas de los sucesos más relevantes de nuestro país. Hans ha construido desde la base un espacio de credibilidad y cercanía con la gente. Hans, es un gusto tenerte el día de hoy aquí, que nos acompañes y podamos compartir contigo este espacio, que tú nos compartas también toda la experiencia que has ido acumulado a lo largo de estos años, ¿no? Y de tu trayectoria. Muchas gracias, querida Arely. Pues para mí es un honor siempre. Gracias por la invitación. Y aquí con todo el gusto para platicar de lo que ustedes me digan. Bienvenido. Gracias. Hans, durante mucho tiempo en el tema de la comunicación, pues estaba definida por grandes monopolios, ¿no?, que definían la narrativa, y tú eres como de esos emprendedores, iniciadores del periodismo independiente, ¿no? Y gracias a estas plataformas digitales, ¿cómo se ha dado ese encuentro o ese choque entre la vieja forma de comunicar y esta nueva forma de comunicar? Para ti, ¿cómo se ha construido? ¿Dónde ves más fricción en el acceso a la información, en la construcción de las narrativas o en la credibilidad de un público que pues durante décadas fue receptivo a una sola línea informativa? Sí, es una disrupción muy fuerte de las redes sociales en conjunto con una comunicación o medios alternativos, como se les conoce ahora, medios independientes, medios alternativos, Sí, que son nativos digitales y que se apoyan mucho en las redes sociales también, en todas las plataformas habidas y por haber posibles. Siempre es un dinamismo muy constante, es una rapidez, inmediatez también. Yo creo que hay dos cosas que pasaron en México en particular. Uno es el triunfo de Andrés Manuel, el presidente López Obrador, en el 2018, y que con esto abre las conferencias presidenciales, las conocidas mañaneras. Desde ese entonces y hasta la fecha, ahora con una presidenta, pues esa apertura es clave, me parece a mí. Y la otra va de la mano con las redes sociales, porque bueno, la apertura del propio presidente para que pues comunicadores, ese es otro de los detalles, que es mucha la discusión. Unos dicen, no son periodistas, no son esto. Y bueno, pues en mi caso, por ejemplo, aunque me digan comunicador, no tengo ningún problema. Aunque en nuestro país, en el marco legal, que es como diciendo, no, estudiaste periodismo, entonces sí eres periodista. ok. O puedes ejercer periodismo. No, en nuestro país no está marcado eso. En nuestro país un ciudadano puede ser periodista, puede ejercer el periodismo, más bien, es mejor dicho así, puede ejercer el periodismo sin haber estudiado periodismo, una carrera de periodismo, pues. Claro que los elementos de una carrera, no estoy diciendo que no tenga nada que ver estudiar periodismo, no, lo que estoy diciendo es que puedes tener incluso otra carrera y puedes ejercer el periodismo. El Sí, periodismo, por supuesto que tiene sus principios, tiene sus reglas, tiene su metodología, pero ahora con las redes sociales y con tener un teléfono, un móvil, como un celular, como se le conoce, pues ya tiene una cámara, ya te puedes grabar video, ya puedes grabar voz, ya puedes hacer muchas cosas, subirla a las redes sociales. Entonces, esa facilidad y esa posibilidad ha sido un golpe tremendo, ¿no? Favorable, bueno, tanto favorable como dependiendo quién lo use, claro. pero también se ha hecho para ser favorable, para que pues mucha gente pueda acceder a ello y ejercer realmente o buscar ejercer la comunicación, que pues muchas, repito, hay un debate en ese sentido de quién es periodista, quién no lo es, quién es de carrera, quién no lo es, y bueno, ahí puede haber otro debate, pero la comunicación en sí, eso creo que vino a cambiarlo todo en México. A nivel mundial, pues las redes sociales, las propias Sí. plataformas, el celular mismo, la tecnología, pero las mañaneras son clave también en esto. Yo creo que el presidente López Obrador en su momento abrió esta posibilidad tremenda y el foro principal, que creo que hasta la fecha es en términos políticos, de la agenda política, pues sigue siendo la mañanera. Entonces, pues que un foro de ese tamaño se abra a comunicadores
también que así se les ha conocido, independientes, es decir, que no pertenecen, que no trabajan para un medio de comunicación masivo, ya sea prensa, o sea, medio impreso me refiero, ya sea a televisión, a un canal de televisión, o ya sea a la radio, que son, digamos, los medios convencionales. Ya ahí hay un punto, pero evidentemente ni todos los comunicadores independientes solamente se abocan en las redes sociales, ni todas las redes sociales son comunicadores independientes. Entonces empieza a haber una clasificación, pero bueno, a grandes rasgos es eso, y te tiene una libertad al no tener un jefe, alguien que te esté dictando, un jefe de información en una estructura, por ejemplo, pues más tradicional, pues tú tienes toda la libertad de ejercer un periodismo o una comunicación completamente libre, y eso viene a romper muchas cosas. Sí, creo que tienes toda la libertad de ejercer esta noble profesión del periodismo, y en ti está ejercerla con ética. Puedes hacer el proceso de investigación, puedes hacer el proceso de sistematización y, por supuesto, de comunicarlo a través de estas nuevas plataformas. Y sin duda sí, me parece que La Mañanera abre un espacio informativo que no existía y que es como mucho más cercano a la gente, ¿no? Me parece que da la posibilidad de acercar esto que pareciera que era ajeno, que era de los políticos o de los funcionarios, que parecía que era fuera de mi realidad, lo acerca. Yo he visto pues al señor en provincia en el café internet escuchándolo. O, por ejemplo, les decía, en el paradero de Pantitlán, el señor que vende las garnachas tiene prendida La Mañanera. O sea, es algo que también acerca a la gente. Y, oye, y esto que decías, bueno, no necesariamente ustedes vienen de estos grandes consorcios de la comunicación, ni tampoco se cumplen como los estereotipos, ¿no? De quién puede o no comunicar, si eres el chavo que viene de Harvard, que estudió comunicación en Harvard, o en una escuela privada, o tienes determinada estatura o determinado color de piel, porque pues también hasta si eres rostro o no para la televisión, ¿no? O si eres voz o no para la radio, de acuerdo a los estándares que pues una élite fija de qué es lo que podía o no podía hacer. Y entonces llegan estos comunicadores independientes o este periodismo independiente o alternativo, y entonces me parece que rompe todas estas barreras y empieza a abrir espacios en donde la ciudadanía empezamos, me parece que ejercer incluso de manera mucho más activa nuestro derecho a la información y con qué informarnos, ¿no? Sí, totalmente. El poder político de México, pues se ha ejercido mucho, o se había ejercido mucho hasta antes del 2018, de la mano de la oligarquía, del poder, del dinero, o de los poderosos, los adinerados, los multimillonarios que se crearon en nuestro país a partir precisamente de un modelo que ya sabemos neoliberal, a través de las privatizaciones, todas estas cosas, que no está por demás decirlo, porque precisamente muchos de ellos, o varios de ellos, son los dueños actualmente todavía de esos medios masivos de comunicación, que se hicieron incluso de empresas públicas, empresas del Estado, y que ahora, de medios de comunicación hablo, y que ahora ejercen, pues, o que son dueños y que tiran la línea sobre de eso. Hay varios casos, yo creo que pues, está por demás decir cuántos. O que construyen realidades, ¿no? Claro, montajes. Pero, claro, y que a partir de eso hicieron y deshicieron para construir montajes, para ahora todo esto que conocemos, o que ya lo vemos más claramente, no porque antes no existía, no nos diéramos cuenta. Incluso esto del montaje fue antes del 18, que ya sabíamos que era un montaje, ya sabíamos que había habido una trampa ahí, que no nos habían dicho. En fin, el punto aquí es que se ejercen los medios de comunicación masivos y todavía, pues al son pues que diga el dueño, a los intereses de su bolsillo.
O sea, no son los dueños que ejercen, bueno, que son los que dirigen estos medios de comunicación, ni periodistas, ni les interesa el tema de los principios del periodismo, de la ética periodística, sino que simple y sencillamente usan actualmente todavía, pues para sus propios intereses y para generar más negocios. Claro. Ese es un punto clave. Entonces, eso también viene a dar un choque tremendo, pues con una comunicación completamente libre y estaba completamente restringido. Yo, y nada más retomo el tema de las mañaneras, que dije que pues a partir también de eso vino un boom, una libertad, porque definitivamente sí, yo sí creo mucho en que la llegada de López Obrador vino a tener una apertura porque además ya hay libertad completa de ejercer el periodismo, de expresarte. Claro que siempre se pide, creo que Respeto. como sociedad, Sí, el respeto. claro. No todos lo tienen y aún así mantienen sus medios de sus canales de comunicación o trabajan en donde desean, quieren y donde pueden trabajar, aunque digan lo contrario, porque esa es otra de las cosas. Mienten muchos cuando dicen, no, es que me quitaron de tal medio de comunicación masivo porque o corporativo porque presionaron. No es cierto, eso es una mentira. Eso es lo que se hacía antes. Ahora, los medios alternativos, los medios, digamos, de redes sociales, digitales, pues la gran mayoría, no todos, son ejercidos pues, por ciudadanos, por quienes llegamos a ocupar esos espacios y que la verdad es que yo en lo personal, yo ni lo esperaba. Se dio, fue literalmente algo que se fue dando, pero por todas estas libertades que estoy comentando y por la apertura tremenda para ejercer el periodismo con las redes sociales, con un teléfono, con las plataformas que estoy comentando, que puedes tener un canal de comunicación, que puedes postear, que puedes publicar, etcétera, que puedes ir pasando aquí enfrente, pasa algo y lo puedes postear inmediatamente. O Claro. sea, y En tú vivo. y tú ya te estás adelantando incluso, digo, sin tener esa intención, pero sí te estás adelantando incluso a los propios medios corporativos que antes pasaban por filtros, que antes pasaban por, no, vamos a revisar qué fue lo que pasó, quién estuvo involucrado, qué fue, en qué momento, que no nos afecte, bla, bla, bla. Y ahora no. Ahora ya se ejerce, se manda, e incluso por eso las redes sociales incluso van un paso más, un paso adelante, aun cuando sea digital. Por ejemplo, una página, un portal de noticias todavía sigue siendo más lento que una red social. Es decir, en las redes sociales tú puedes postear inmediatamente mientras tengas obviamente las condiciones tecnológicas elementales Sí. y después se publica en un portal y después en la televisión y después en la radio y después en un medio impreso. Entonces todo eso, la inmediatez también, lo inmediato, lo dinámico, lo que pues tú lo puedes hacer y eso a los medios de comunicación corporativos tradicionales, como se les ubica, es que no les ha gustado, no les gusta. ¿Por qué? Porque tenían un control. Entonces, al tener ese control, pues controlaban algo fundamental, la información o la manipulación a través de montajes, a través de mentiras. Lo siguen haciendo. Y ese es otro de los puntos, ¿no? Que a pesar de todos estos años que ha pasado eso, pueden mentir un día, pueden demostrarse que están mintiendo. Y hay varios de ellos, periodistas de ellos que trabajan en estos medios, como si no, o sea, aunque tú les atrapes en la mentira y les demuestras que mintieron, como ellos dijeron una vez, pero bueno, un periodista, dijo, la verdad es irrelevante, increíble, a qué grados han llegado. Entonces esto destapa muchas cosas y otra de las cosas rapidísimo. Y es que esto, para mí, es que el pueblo, la gente, ya entró al debate público, antes no estaba. Sí, eso es fundamental, sin lugar a dudas, para la participación democrática en cualquier país, ¿no? El tema de una información abierta, transparente, real, independientemente de que existan, desafortunadamente, todavía estos medios que pues siguen respondiendo a intereses, pues incluso más allá de los aparte de sus negocios, más allá de los propios negocios, ¿no? Y que responden a sistemas y a proyectos, pues por ejemplo de ultraderecha, ¿no? Que ahorita
pues pareciera de repente que se van plegando, pero de repente van ganando terreno y los medios de comunicación juegan un papel fundamental para estos avances. Oye, Hans, respecto a lo que tú decías, en tu experiencia, que empezaste picando piedra desde abajo, ¿no? ¿Es suficiente tener un teléfono, internet o requerimos o vas desarrollando también otro tipo de capacidades, elementos que te permiten como un ciudadano común y corriente que quisiera compartir una opinión, una información, denunciar o comentar la realidad, por ejemplo, de su comunidad o de cierto sector cultural, ambiental? ¿Es suficiente solamente un teléfono, una conexión? ¿O tú qué nos dirías que también hay que desarrollar para poder empezar a comunicar desde este espacio libre, independiente, alternativo, que es desde el que tú comunicas y que has ido construyendo con mucho éxito, pero que no ha sido de la noche a la mañana? Yo creo que depende qué quieras, depende tu objetivo, depende hasta dónde quieras llegar, dependen muchas cosas, muchos factores. ¿Es suficiente para comunicar? Sí, puedes comunicar un posteo, como pone el ejemplo. Ujú. Vas caminando, pasa algo, tomas foto o algún video, sucedió esto y lo posteas, estás comunicando. El punto es, si ya abres una cuenta, si ya abres un canal, entonces digamos que podría ser un siguiente paso, ¿no? Porque ahora basta con tener una cuenta y no necesariamente para comunicar. O sea, para comunicar una noticia que pasa en tu Sí, cuadra o en tu colonia o en tu pueblo o en tu estado o en el país. Eso es otra cosa, puedes comunicar cosas muy personales. Entonces, es que quieres. Es decir, hay gente que se vuelve incluso, digamos, es un tema también muy interesante de análisis, hasta de activismo, ¿no? Este, no, pues a mí me gustaría mucho denunciar denunciar e informar lo que ocurre en mi colonia. Bueno, pues ya tienes tu cuenta de tal plataforma, puedes abrir tu canal en la otra plataforma, entonces puedes hacer un video semanal, eh, qué sé yo, dependiendo tus intereses, tus intenciones, pero yo creo que siempre lo que vayas a comunicar, lo que vayas a informar, tiene que tener un elemento fundamental. No que sea, yo no creo en la imparcialidad, yo creo en la honestidad. ujú. O sea, no estás diciendo, no, 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 yo no tengo nada que ver y yo soy imparcial, ¿eh? No soy ni de derecha ni de izquierda. Pueden decirlo, está bien, ¿eh? No estoy diciendo que no exista, Claro. pero yo creo que cuando comunicas, al final de cuentas sí tienes una postura natural. Pues eres un ciudadano, igual no te gustan ciertas cosas y eso influye en lo que vas a comunicar. A eso me refiero. Sí tienes No, una posición pero frente a la realidad. solo sé honesto. Exactamente, solo sé honesto. Y creo que se ha manejado mucho en nuestro país, o se ha mal manejado por parte de estos corporativos, por parte de varios periodistas que se volvieron súper mercenarios, en donde decían, no, es que la imparcial, no, es que yo soy periodista. Sí, pero por debajo cobraban y por debajo tenían una postura para ver a quién golpeaban y a quién no. Entonces por debajo era la cartera y por debajo entonces era no, pues estoy de este lado, me conviene. No, estoy del otro, entonces me conviene porque allá. Entonces es una conveniencia. Y su careta es la imparcialidad. No, es que yo soy imparcial. Es que yo soy periodista. Es que yo no tomo partido. Pero lo están tomando. El punto aquí entonces, me parece a mí, es la honestidad. Tienes que ser honesto con lo que vas a publicar. Es decir, en un elemento muy básico. Sí, Si tú, voy a poner cosas muy elementales, pero también quizá muy, muy, muy de nosotros, de cualquier ciudadano, pues,
que vas caminando por la calle y tú vas a reportar o vas a postear, vas a informar sobre un tema de animales. Y posteas algo, pero tú odias a los perros y no lo estás diciendo. Entonces vas a tener un sesgo. Entonces, esas son las cosas que cuando vas a transmitir vas a decir, es que yo no sabía que odiaba a los perros. Y no lo respeta. Y no esto. Entonces, creo que todo esto desde algo tan elemental viene con las demás cosas, ¿no? Y podemos poner tantos ejemplos de hoy, de ahorita, de la mañana, de la mañanera, de ahorita lo que acabamos de escuchar en la radio, venía escuchando la radio, y miles de ejemplos. Y yo creo que en esto de comunicar, yo creo que en todo en la vida, pero bueno, hablemos de la comunicación, Sí. sé honesto y di la verdad. No escondas algo para decir, esto. Pero no voy a decir que no me gusta esto, porque si no, ya va la gente a verlo diferente. No, sé honesto para que la gente juzgue si te cree o no, si le gusta o no, pero estás siendo honesto. Yo creo que la honestidad es un factor fundamental, bueno, es un principio que Sí. deberíamos de tener todos, una ética periodística, pero pongo la honestidad como algo fundamental si vas a hacer eso y hasta qué alcance vas a tener, si ya quieres ir más allá. Ahora ya hay tantos tutoriales, habidos y por haber en las redes sociales, para que puedas encontrar cosas para aprender a usar un teléfono, a mejorar un enfoque en la cámara, qué tipo de teléfono, cómo usar una aplicación que ahora ya hay para editar videos cortos, en fin. Yo creo que todo eso son herramientas que te puedes ir teniendo, pero lo fundamental es que tengas ética al informar o al comunicar. Me parece muy bien. Oye, em, se dice que lo digital, pues, puede aportar para fortalecer la democracia. ¿Esto es verdad? ¿Realmente, las plataformas nos ayudan a, ejercer derechos, ciudadanos, en un sistema democrático? ¿Sí realmente construyen una ciudadanía como más crítica, más, no tan solo más informada, sino que también que cuestione más, o es todo lo contrario? Porque también hay una sobresaturación de la información que de repente me parece que es excesiva, ¿no? Y no nos da necesariamente como los mejores elementos. Yo les digo, es mucha paja, 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 este, pero ¿crees que realmente las plataformas digitales han contribuido para el fortalecimiento de la democracia en este país? Sí, claro que sí, pero es un instrumento. Sí, O sea, solo es un instrumento. O sea, no es porque yo use las plataformas digitales o redes sociales, ya automáticamente estoy haciendo algo positivo. Puedo hacer algo negativo con las redes sociales. Hay quienes delinquen con las redes sociales. sí, Y este tema, por ejemplo, de la saturación de la información o de la... Es que también ha habido, pues, la parte de la utilización de las plataformas para negativo. La utilización de las granjas de bots, la utilización de propagar mentiras sin ningún tipo de sí, sustento, campañas bueno, negras. o de aparentar sustento. O sea, ya ahora, vaya, antes era así como que aparentaban que la fuente era o no sé. Ahora ya no, ahora ya ponen una frase mentirosa y mucha gente lo cree. Yo creo que ahí también, bueno, tiene que ver con uno el que utiliza las redes. Me refiero también como receptor. Eh, Se tienen que generar tus fuentes de información confiables. Bueno, ahora hasta pueden falsificar una cuenta. También te tienes que dar cuenta. O sea, es una serie de retos también o de obstáculos que tienes que superar cada vez más para poder detectar qué fuentes y qué tipo de información estás consumiendo o dónde te estás basando para poder Contenido. generarte una opinión, generar contenido, este, tomar información como real o no. Bueno, hasta gente que me consta con ética del periodismo se ha resbalado, se ha equivocado Sí, con ciertas informaciones. Pero ese es el otro tema, es la inmediatez de la información. Bueno, que esa es otra cosa.
pero al final de cuentas que ha caído en eso. Yo hace no mucho, precisamente el 6 de diciembre, yo entrevisté a un joven, de hecho subí esa entrevista, de estudiante de ingeniería de la UNAM, y él decía, porque yo le preguntaba que, pues, ¿qué papel hacían los jóvenes ahora? A propósito de todo esto que estamos viviendo, ¿no? Sí. Porque los jóvenes no son los únicos que consumen o que usan las redes sociales, pero sí es el grueso, pues. O sea, porque ellos nacieron con esto. Sí. Entonces, él me decía algo bien interesante. Dice, nuestro papel también, como jóvenes, que tenemos esta cercanía con las redes o estar más familiarizados, es ayudarle a mis padres, a mis abuelos, a la gente más grande que yo, a diferenciar entre una mentira y una verdad. Qué interesante. Pero ese muchacho porque tiene ética. Y creo que eso es algo elemental. Digo, pongo ese ejemplo porque me gustó mucho cómo me respondió. Pero eso es un ejercicio constante, porque también diariamente hay trampas. O sea, las plataformas y las redes sociales puedes encontrar trampas diario, diario, diario. Pero tienes que aprender también, creo que también vas generando esas aptitudes de entender que vas en un, bueno, en mi caso, ¿no? Ya como comunicador, estás en un campo minado y vas, a ver, no. Mi fuente va a ser esta. Y ya sabes cuáles son y sabes cuando son realmente esas las fuentes y nadie las está falseando. Entonces empiezas a hacer una estructura permanente de tus referencias, de tus fuentes directas. Y si tú abres cualquier plataforma y sale posteado una cosa, no quiero poner en ejemplos, pero ponen algo, una barbaridad que digas, ¿qué? ¿Pasó esto? No. Yo inmediatamente lo que hago es buscar mis fuentes y mis referencias para ver si ya las están detectando, si está siendo cierto. Y si nadie lo ha posteado, y si mis fuentes no lo han posteado esto, o sea, no van a salir mis fuentes y decir, no, lo que estás leyendo es falso. Pero nadie lo ha posteado, entonces dices, no, aquí hay algo raro. ¿Cómo es posible que una noticia así, que esta cuenta la posteó hace una hora, nadie la tenga? Entonces, creo que vas ejercitándote y haciendo tu propio método hasta... Yo no sé si existan métodos para eso, pero los vas ejercitando cuando verdaderamente quieres informar adecuadamente y transmitir información, ¿cómo se dice? Verificada, que ahora Ok. también es otra de las cosas, ¿no? El verificado, que ya hay hasta cuentas, que Sí. también llegan a falsear. Sí, increíble. Pero precisamente infodemia, la palabra infodemia, que es esta generación de, bueno, en inglés fakes, que también mucha gente ya se ha popularizado como es fake, eso es falso. Sí. Infodemia, ese término viene de la Organización Mundial de la Salud y se generó a partir de la pandemia COVID, precisamente por la información falsa en torno a esta pandemia. Entonces, todo esto se ha ido generando precisamente, por eso digo que se ha ido desarrollando con un dinamismo tremendo la información a través de las redes. Creo que vas desarrollando como un instinto, ¿no? Ves algo que es impactante y que como comunicador ahora sí que te come la ansia de transmitir, pero dices, algo no me cuadra. Entonces el instinto es algo que la inteligencia artificial no tiene y que tú vas desarrollando con el tiempo y con la experiencia, sin lugar a dudas, para poder realmente compartir una información verídica. Que esa es otra de las cosas de la inteligencia artificial, que es uno de los últimos elementos tecnológicos Sí. que tenemos y que esa es otra de las cosas con las que ya estamos tropezando. No estoy diciendo que no sirva, sino tienes que saber usarlas. Había un meme, los memes son maravillosos porque te simplifican muchas cosas, pero también hay memes que te manipulan. Sí. En fin, me acuerdo mucho de un meme que decía, un cuadrito ahí de que le preguntaba una persona a la inteligencia artificial, oye, ¿este hongo es venenoso? Sí. No es venenoso. Se lo come si era venenoso. Y se muere. Bueno, vamos a volver a... no, es que la inteligencia artificial no te está dando toda la información, ¿eh? Aguas también con eso. Hay que saber usar la inteligencia artificial porque también tiene muchas trampas. Y hay que saber usar el pensamiento crítico que nos Que permite ese no se sustituye. discernir
Claro, que ese no se sustituye, totalmente clave. así es. Oye, Hans, desde lo personal, ¿qué te motiva a ti entrar a este asunto de la comunicación independiente? ¿Qué es lo que te empuja a decir, pues yo voy a generar mi propio espacio en donde voy a compartir lo que pienso o informar, y ahorita estar incluso en la primera línea de la información nacional todos los días a primera hora, ¿no? O sea, ¿cómo pasas de esta inquietud eh, a estar en el espacio en el que está? ¿Qué te hizo decir, esto lo tengo que hacer, esto no estoy de acuerdo, o me indigna, o ya encontré un espacio en donde puedo decir la verdad? ¿Qué fue lo que te motivó, Hans? Ni yo sé. No, yo creo que las cosas te van dando. Ujú. En mi caso, son circunstancias. Bueno, yo siempre me ha gustado la política, lo que pasa en mi país. Sí, Siempre, además, estuve en la política partidista, en su momento. Entonces, bueno, no voy a contar todas las circunstancias de por qué llegó a esto, que fueron totalmente fortuitas, circunstanciales. Fue por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, por cierto. Espero que esto el INE no vaya a estarle echándole, pero bueno. Pero de ahí conozco un profesor que tiene unas plataformas, me invita a colaborar. Entonces, fueron completamente circunstanciales. Hasta llegar a la mañanera también fue circunstancial porque pues apenas se iniciaba el gobierno, me piden que investigara. Es decir, una cosa me va llevando, pero jamás agarré y pensé, ay, voy a hacer un medio de comunicación y un canal y voy a abrir. No, no, nada de eso. Fue circunstancial, fueron los momentos, pero bueno, digamos en ese esquema. Pero también hay otra respuesta que se puede dar a esa pregunta. Cuando llego a la mañanera, que fueron por estas cosas que estoy comentando a través de una plataforma, de un profesor que me invita a colaborar, etcétera, y que en un principio fue pues para asistir y ya, no había más. sí. Que también yo dudaba en ir, porque yo decía, pues yo no soy reportero, yo no. Pero bueno, Traías el discurso de yo no soy periodista, sí, creo que sí, tradicional, totalmente. ¿no? No, pero además porque, sí, esa es una, pero también, pero más que nada, traía la parte de que no era nunca me había pensado hacer eso. Ujú. O sea, no era de, ay, ahora estoy cumpliendo mi sueño, ¿no? En Ok, realidad me agarró por sorpresa todo esto. ok. Pero cuando tú vas viendo el desarrollo y empecé a entender, bueno, me metí el tema de, oye, la mañanera, oye, además estoy aquí, oye, además esto, y estoy colaborando en la plataforma, pero yo no me había visto en una conferencia presidencial y, y empecé a ver todo esto, dices, órale, ¿no? O sea, ¿por qué estoy aquí? Empiezas a ver. Y la verdad es que en un principio fue, a ver, le voy a preguntar una vez al presidente. Así. Después me empecé a cuestionar muchas cosas, todavía dudé, porque dije, no, pues esto es toda una carrera, y no me refiero solo a un tema académico, sino toda una carrera pues, en tu dedicación, en Sí, tu entrega. Entonces, todavía lo dudé, pero creo que los elementos mismos que yo fui entendiendo poco a poco, esta parte de los medios alternativos, porque además, adentro de la mañanera, ahora ya no lo siento tanto, quiero aclarar. No deja de existir, ¿eh? Pero hay una lucha muy fuerte entre medios alternativos y medios corporativos, adentro de la mañanera. sí. Y antes, con el presidente López Obrador, fue un choque tremendo. Hubo esta violencia. Adentro. Yo fui una de las que la padecí. Incluso, disculpa que te interrumpa, e incluso recuerdo que las primeras épocas está llena de paleros, ¿no? O sea, desde los medios tradicionales se denostaba a Siempre quienes siguen. han pues abierto un espacio de comunicación alternativo al tradicional
y para ellos no cumplían. O sea, me parece que es una de las cosas a las que tuvieron que enfrentarse cuando se abrió también, me parece que de manera más democrática, más abierta el espacio a otros comunicadores fuera del tema tradicional, ¿no? Que también están, pero que esta parte que me dices, o sea, ¿en qué momento yo me planteé estar frente a un presidente de la República? Porque eso no hubiera ocurrido en otra época, pudiéndole externar una pregunta o cuestionándolo sobre alguna temática en particular. Pero hay dos cosas ahí, es que sigue. Entonces eso no quedó en el pasado. Eso de la acusación sigue siendo. Hubo un momento en donde el choque fue más frontal y más fuerte y más tremendo ahí, pero sigue habiendo. Sigue habiendo periodistas tradicionales, o sea, de medios tradicionales y que además se han hecho muy tradicionales ellos en sus propias posturas, que no nos hablan, no nos saludan. No existimos para ellos. O sea, sí estamos ahí, pero ellos pasan de largo. Ahorita, sí, igual. Ok. Nada más que antes, sí el roce fue más fuerte. Ya ha disminuido también, pero sí existe. Porque yo he llegado a esa conclusión, o preconclusión, varios de ellos nunca nos van a aceptar. Nunca. Sí, no Porque está. ellos tienen un esquema. Y otra de las cosas que dices, preguntarle ahora a una presidenta, la primera presidenta de México. La cuestión es de ellos, ellas hacia nosotros, o sea, de los medios tradicionales, periodistas. O sea, ¿por qué ellos están aquí? A mí me costó esto, me costó el otro, pero es que ellos, acordémonos también, Desde que la meritocracia. ellos terminan siendo, sí, claro, pero también ellos terminan siendo trabajadores de una empresa. Nosotros no, o muchos de nosotros no. Por ejemplo, aquí para estar contigo, yo no le pedí permiso a nadie. Y Claro. ellos sí, tienen que pedir permiso. Si su medio les autoriza, van. Si no les autoriza, no van. Y eso explica también mucho enojo de ellos. O sea, son varias cosas. O sea, que a partir de ese choque nacen. Otra es, me acuerdo mucho que una de las personas que nos siguen y nos apoyan desde las redes sociales y que les ha gustado todo este ejercicio ahora, me llegó a decir, ¿sabes, Hans, qué siento también que les da mucho coraje a ellos hablando de esto? Y yo le decía, a ver, ¿qué ves tú? Desde la expectación. Dice, que ustedes se levantan, o sea, al preguntar, cuando les dan la palabra, y pueden preguntar prácticamente lo que quieran. O sea, el tema que quieran. Y ellos no. Y exactamente. Ellos no. Yo puedo preguntar el tema que ahorita se nos ocurra. Digo, no. Ayer pregunté sobre Chile. Sobre el tema de la reflexión sobre la elección de Chile. De la presidenta. Ellos no podrían. Ellos preguntan lo que les indica el jefe de información o qué sé yo. Y si les dicen en un momento, no, ya no preguntes eso, obviamente a través de, ahora de un celular. No. Es más, están en primera fila y la presidenta les va a dar a todos los de la primera fila la palabra. Si en el celular, bueno, si en la comunicación interna de ellos le dicen, no preguntes, por eso hasta luego la gente dice, oye, pero no preguntó fulano, ¿por qué? Porque tienen indicaciones. Y creo que eso debe ser muy frustrante. Sí, sin lugar a dudas, pues esa es la diferencia entre la comunicación alternativa e independiente y la comunicación de medios tradicionales que sigue respondiendo a intereses pues muy particulares, ¿no? Es un tema ahí muy claro. Y hablando de este tema de la violencia, ¿cómo desde tu experiencia,
¿cuáles son los riesgos más grandes que identificas? Por ejemplo, el acoso digital, las amenazas, porque, pues bueno, siempre hay a quien no le guste cómo opinas y que no, y atrás de un dispositivo les sea como muy fácil expresarse a veces de una manera muy violenta, ¿no? ¿Cómo lo manejan ustedes? En el caso entiendo que en México hay un protocolo. Ese protocolo, por ejemplo, de protección para los periodistas, ¿también los contempla ustedes como comunicadores populares? ¿O qué pasa ahí en ese caso cuando ustedes viven también el tema de la violencia digital que pasa más allá de una denostación peyorativa a tu persona, incluso hasta amenazas personales de tu familia, tus hijos, tu integridad física? Tú, Hans, como comunicador independiente, ¿te puedes adherir a un protocolo también? Ya me pasó. Sí. O sea, sí, ya recurrí a ese mecanismo. Ok, El sí tiempo pasado, puedes. sí, claro. Eh, Incluso cuando hice una denuncia en una fiscalía especializada de la General de la República, una fiscalía para la libertad de expresión, derecho a la libertad de expresión, no recuerdo el nombre porque son luego muy técnicas, pero bueno, que tiene que ver con la libertad de expresión de la fiscalía. Ahí mismo veía en todas estas actas que se tienen que levantar o declaraciones y eso, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que yo decía en un principio, considera que para ejercer el periodismo no tienes que tener un título. Incluso si tú estudiaste la prepa Claro. y estás ejerciendo el periodismo, no tienes que, Sí. o sea, ni un título de nada. Me refiero de otra carrera académica. Sí, sí, es como cuando Entonces, construís una casa, si tienes los elementos técnicos, tú- no necesariamente tienes que tener un título de arquitecto, ¿no? exacto. Entonces, si tú ejerces el periodismo, el mecanismo te contempla. Ok. Hay muchos casos de los estados del país que tienen sus medios locales a Sí. través de ciertas plataformas y aparte, o sea, ellos, por ejemplo, tienen su sustento en alguna otra actividad, taxista, su negocio local, etcétera, pero ejercen el periodismo y se consideran dentro del protocolo de periodistas. El esquema de seguridad social para periodistas. Ah, ok. Ese, por ejemplo, ese lo tengo yo. La seguridad social que generó en ese momento, obviamente hubo un proceso de registro, etcétera, todo lo que debe de ser para demostrar que tú estás ejerciendo el oficio del Sí. periodismo, el oficio, y te da seguridad social. Entonces, no hay ninguna restricción en ese sentido de los títulos, o si no, es que no trabajas en tal, para un periódico, para una televisión, para una televisora, para la radio, no tiene nada que ver. Ok. Si tú estás ejerciendo el periodismo y lo demuestras, o Tienes sea, derechos. claro, y Muy eso bien. te da esa oportunidad de estar en los protocolos de protección a periodistas y en esta otra De seguridad social. y de seguridad social que sigue existiendo, sigue existiendo y sigue habiendo quienes en su momento optamos por solicitar el registro de seguridad social como un derecho del Estado. Ah, qué bien. No sabía ese tema. Oye, Hams, obviamente tú decides, abres un espacio, abres tu canal, decides comunicar por las circunstancias que te van llevando a estos espacios, pero que tú también pues vas generando desde tu misma posición, entendiendo que son espacios fundamentales y que estás en espacios hasta privilegiados de alguna manera, que te permite comunicar. Tienes todos estos elementos
y decides empezar a comunicar. ¿Y cómo generas la confianza con la gente, Hans? ¿Cómo vas transmitiendo esa cercanía que tienes? Tengo el gusto de conocerte ya de hace un rato, sé que te vi comenzar de cero y también hoy soy una de tus seguidoras y en más de una ocasión Gracias. he compartido información porque coincido con tu postura o lo que estás transmitiendo en ese momento me parece fundamental y entonces y me transmite y estoy de acuerdo contigo y me genera confianza. Pero ¿cómo la vas construyendo con la gente? O sea, ¿eres consciente de eso o también se fue dando de manera fortuita y que vayas teniendo como esta cercanía? Porque no es el mismo Hans de hace 7 años que el Hans de ahora, en donde en la calle incluso la gente te reconoce, ¿no? Dice yo te sigo, así como yo en este momento te digo te sigo, cómo vas palpando eso, cómo la construiste y cómo sabes que eso va incrementando. Es un buen tema. La verdad es que en un principio me costó mucho trabajo porque ir descubriendo todo esto, porque es todo un mundo, ¿no? O sea, el periodismo, la comunicación es algo increíble. O sea, puede ser tantas cosas. El momento de país, o sea, de nuestro país. Es increíble. Entonces, me fui dando cosas, muchos elementos que no había hecho conciencia. O sea, como que dije, wow, ¿no? Puede ser esto. Pero ya cuando también lo empiezas a ejercer, entonces empiezas, o sea, es un descubrimiento constante. Por ejemplo, hace rato comentaba un poco con los compañeros. Cuando íbamos más temprano a las mañanas, ahora ya no es, sí es temprano, Sí. pero antes era más temprano. Nosotros publicábamos y posteábamos cosas de qué hacíamos antes de entrar a la mañanera. Nadie lo había hecho. Desde formarte, quién está en la fila. Ay, ya pasó la persona que vende los cafecitos. Entonces, es como, es quitar un velo donde dices, ah, mira, oye, Hans, ¿qué hacen tanto tiempo ahí? Oye, y bla, bla, bla. Oye, y si pasa esto, oye, pero ¿qué no está muy solo? O sea, cosas tan que los demás compañeros, compañeras, quizá querían o no, no lo sé. Me refiero a los tradicionales, comentar, pero ellos no pueden hacerlo tan fácil. Si el medio de comunicación no les permite, ellos están trabajando. Porque van por un medio, aunque estén formados. Y nosotros decir, a ver, públicalo, súbelo. Me acuerdo mucho que cuando empezaba, un poquito antes de empezar la mañanera del presidente López Obrador, en el Salón Tesorería, la forma también de darnos cuenta que ya venía, se escuchaba al ejército darle el buenos días, ¿no? En la corneta y todo eso que ahora ya se ve en los videos de Pigmenio Ibarra, pero antes no. O sea, antes de que pasara eso, yo escuchaba y decía alguien, ay, ahí viene el presidente. Y yo decía, entonces a los demás les decía, pero ¿por qué sabes que ya viene? Ah, porque no escuchan. Sí, señor presidente. Entonces es como el buenos días pasa enfrente. El protocolo. El protocolo, ¿no? Entonces ya cuando escuchaba, me acuerdo mucho que yo empecé a usar mucho el Twitter, o ahora el X. Entonces cuando empezaba eso escuchaba, obviamente la mañana estaba la gente esperando, ¿no? Entonces yo tuiteaba decir, se aproxima el presidente. Entonces mucha gente me preguntaba, ¿cómo sabes? ¿Dónde estás? ¿Por qué sabes eso? Sí. Si no aparece todavía en la pantalla. ¿O por qué? ¿O lo ven? Entonces ya le decía, no, por esto, por esto. Es decir, yo lo que iba descubriendo, lo platicaba. Pero los medios tradicionales no lo pueden hacer porque están trabajando. Ellos tendrían que pedir permiso o no sé, o decirles, oye, no puedes hacer eso. Y tú hacías copartícipe a la gente de tu Claro. experiencia. Exacto. Y varios más. Entonces eso la gente, la verdad es que te lo agradece. O sea, te dice, te ve y bueno, eso después ya te das cuenta, ¿no? Yo nunca lo hice por eso necesariamente, pero te empieza a decir,
No, pues es que Han nos mostró esta parte, ¿no? Que no sabíamos. Y es como ir develando el poder. No sé, detalles de esos. O todavía actualmente dicen, oye, Has, ¿por qué quién gritó no sé qué? Y eso. Porque medio se alcanza a escuchar. Ah, fue esto, esto, esto. Ah, porque les platican la realidad, lo que pasa, y no pasa nada. Yo hasta digo, va, sí, pues, la neta pasó esto. Y sí, esto y lo otro. Entonces todo eso, la gente se da cuenta. Imagínate el poder tan tremendo que te da poder transmitir y poder informar o poder compartir esas cosas con la gente que además mucha está ávida de conocer y de saber cómo es eso. Nosotros también, pero lo estamos compartiendo. Y los demás no. O sea, los demás se quedaron en un pasado completamente cuadrado, anquilosado, súper restringido, y tú tienes así, imagínate el campo, haz lo que tú consideres. ¿Yo puedo? ¿Y esto? Uf, tienes para ser y ser claro, lo que decíamos en un nivel. Creo que siempre con la honestidad, siempre siendo eso. Y la gente valora muchísimo, muchísimo la autenticidad. Que no le engañes, ni tantito. Si yo ahorita hago un en vivo acá afuera y les digo, ay, estoy aquí y acabo de salir de una cafetería, pero me vieron saliendo de otro lado, voy a decir, ah, no saliste de una cafetería porque alguien te vio por ahí. Y tú dijiste que habías salido de una cafetería. O sea, yo creo que es un ejemplo. Yo creo que tienes que cuidar todas las cosas y eso también me costó mucho trabajo. Es decir, no decir la verdad, sino platicar todo eso. Yo no estaba acostumbrado, ¿no? Y ahora me pasan cosas extraordinarias, muy bonitas, pero también siempre decir el respeto a la gente, siempre la tienes que respetar. Entonces, Tonto es aquel que piensa que el pueblo es tonto. así es. Entonces la gente está despierta, pero, pero cañón, pero increíble. Entonces eso también, a mí me gusta mucho escuchar a la gente. O sea, yo soy una de las cosas que si ahorita salgo y me encuentra alguien y me empieza a preguntar, claro, menos que tenga una prisa o algo, sí le diría, oye, híjoles, perdón, pero si no, oye, Hans, es que tenemos esta situación y, a ver, ¿de qué pasó? Y esto. Ay. Entonces eso es otra de las cosas. Me acuerdo mucho que una vez saliendo de Palacio Nacional, una persona se me acercó y me empezó a preguntar. Y no quiero balconear a nadie, pero no a todos les gusta escuchar. O ya se desesperan, o ya se quieren ir. Lo entiendo y no me meto en eso. Me refiero que la gente pues te recurre. Entonces, pues, porque dice, pues Hans es el que escucha, a ver. Y me acuerdo muchísimo de una profesora, creo que era, bueno, de una persona, no recuerdo si era profesora. Y me empezó a platicar una problemática. Yo la escuché. Y como la mitad del relato que me estaba dando, me dijo, ¿sabes qué? Yo te agradezco que me escuches. Y yo me quedé, no, dígame. Yo pensé que había visto algo como si no la estuviera. No, yo la sigo escuchando. Dice, no. Dice, de veras te lo agradezco, dice. Porque sé que mi problema es muy difícil. Pero ¿sabes qué? No me escuchó ni mi diputado, ni mi senador, al que yo apoyé. Y tú ni me conoces y me escuchas. Y yo así, no, bueno, me gusta escucharle. Con eso es más que suficiente. Me siento mejor. Y se fue. Claro. Eso me pasó fuera del Palacio Nacional. Entonces, yo mismo me sorprendí, yo me quedé así de... Yo no supe ni qué decir. Y se fue la persona así. Yo creo que es algo que muchos, aunque lo digan, no lo hacen. Sí, la escucha es fundamental en la comunicación. Hans, hablando entre medios tradicionales que responden a una línea que tienen un esquema, que están muy sistematizados, de repente hay retos, ¿no? Desde la comunicación alternativa. Por ejemplo, si tú estás en un medio tradicional, pues te dicen, vas a hablar de esto, hoy toca la temática del agua y en este sentido, y te marcan línea y tú ya sabes por dónde te vas a ir, ¿no? Sin embargo, cuando eres un comunicador independiente, que es tu caso, ¿cómo defines tu agenda
de comunicación, ¿no? Cómo construyes tu propia agenda mediática, a qué respondes, a la tendencia en redes, a los likes, a las necesidades de la comunidad, a una postura ideológica determinada. ¿Cómo defines de qué hablar y de qué no hablar, Hans? ¿Te refieres a la mañanera? No, en general, a todo lo que tú haces. Hablo de todo. Es equilibrio, creo yo. Sí. O tratar de buscar equilibrio. O sea, tú respondes a qué en particular. A todo. A todo. Es decir, ¿a qué me refiero? Yo he hecho videos, sigo haciéndolos, sobre problemáticas específicas de la comunidad, como bien dices. Locales, me refiero muy locales de una colonia o de un municipio, alcaldía, un estado, la ciudad. O también puedo hablar de temas coyunturales del día de hoy, lo que se haya tocado en la mañanera, lo que esté sucediendo ahorita, lo internacional. Entonces creo que es un equilibrio. Generalmente se habla de lo coyuntural y no está mal, pues es lo coyuntural, es lo que Claro. ahorita está hasta arriba. Me refiero en el... Sí, es lo que define en la las agenda redes. en Pero general. yo creo que nunca hay que dejar de escuchar a la gente y de que la gente quiere ser escuchada. O quiere que oye, si la estás escuchando y además difunde su problemática y además lo planteas y además... Y la otra también que yo detecto es los temas que tú vayas registrando que puedes ir desarrollando, como que. Son varios. Eh, Tú tienes un tema ahorita el tema del agua, vamos a poner, ¿no? Que es o fue coyuntural, ahorita ha ido bajando, pero tú te quedaste con algo de decir, lo del agua, sí es cierto, y la privatización se hizo así o el tema del control por privado se hizo desde Salinas sí es cierto, y entonces te metes a la hemeroteca, entonces empiezas a desarrollar y vas descubriendo ya más temas, Sí. porque te metes a los medios de ese momento, a los medios impresos, a un libro que encontrar, entonces empiezas a desarrollar más cosas y puedes llegar a hacer algo con respecto a eso que fue coyuntural, que puede llegar a ser, pero que ya vas a desarrollar y dices, ¿se acuerdan que yo hago mucho eso? Que pasó esto, pues descubrí estos datos bien interesantes, entonces empiezo a sacar cosas. O libros, también les recomiendo mucho el libro, bueno, me gusta mucho platicar principalmente política de historia en mis canales, ¿no? Hablar de libros les recomiendo, y que salen por temas coyunturales, vamos a poner otro ejemplo, el tema internacional, el tema de Estados Unidos, y les digo, ¿saben qué? Hay un dato interesante, pueden leer ese libro, y ese libro trae estos datos, estos. Entonces, la gente está muy, muy al pendiente de eso. Entonces, trato de equilibrar todo eso, de darle espacio a cada cosa. Ok, está muy bien. Oye, desde tu experiencia, bueno, compites también con el tema de las redes te dan mucha ventana y se ha creado esta nueva imagen de youtubers o influencers y todo esto, ¿no? Qué difícil es, ¿no, Hans? También, o sea, entrarle a esa dinámica que me parece que responde más a un tema de popularidad, de likes, que a un tema de posturas, no necesariamente políticas, pero sí posturas referente a una problemática o una temática en particular. Sí, es efectivamente todo eso que se ha generado, ¿no? O sea, a mí me dicen youtuber porque uso el canal de YouTube. Uh-huh. Pero, y está bien, o sea, pero un youtuber puede ser de múltiples cosas, ¿no? Múltiples temas. Entonces, pero si la gente me dice así, está bien, no pasa nada. La gente lo asocia como medios alternativos. Sí. El tema de los influencers también es otra cosa. Yo creo que los influencers
A mí me han llegado a invitar a eventos donde me ponen como influencer. La verdad es que no me gusta. No me gusta tanto ese que me etiqueten de esa manera. No pasa nada, no me enoja. Pero yo me considero no tanto eso, sino me considero más comunicador, más reportero. Eh, los influencers creo que están en otra etiqueta, aunque también llegan a influenciar. O sea, es decir, si tu canal habla de temas políticos, de temas de noticias, de tema de lo que está sucediendo en el país, e influyes en la opinión pública, es una Sí. cosa, pero eso no necesariamente te puede volver influencer. Claro. Aunque mucha gente lo ve así. Hay gente que me dice que soy un influencer porque influyo en la opinión y en lo que mucha gente ve. Y yo digo, bueno, trato de no pelearme con todo eso, de no meterme tanto en esa zanja de discusión, ¿no? Yo creo que también es un aprendizaje de todos. Por eso decía en un principio que el dinamismo de las redes sociales es tan rápido que empiezan a generarse temas, términos, empiezan a generarse etiquetas, cosas que incluso yo luego ni sé, ¿no? Entonces, que luego voy aprendiendo, ay, ¿por qué le dicen así esto? Ah, por esta razón. Ah, ok. Esa es otra de las cosas, fíjate. Que yo, por ejemplo, en mi caso me gusta hacer mucho en vivos, ¿no? O sea, conectarme con la gente me... Entonces empiezo a hablar de algún tema. Y a veces no me acuerdo de algo. Y digo, ay, no me acuerdo de esta persona que hoy... Y la gente te dice en el chat, no, Hans, se llama así. Y yo, wow, o sea, Hay una retroalimentación. esa es otra de las cosas. Que me parece que la gente no se quedó en ser audiencia nada más. Claro. Oye, y en esta retroalimentación, Hans, ¿de qué manera las plataformas han sido claves desde tu experiencia para pasar de ser un medio de información, de opinión, a también, ¿tú cómo ves cómo influyen esas plataformas también para ser un medio o una herramienta de organización y de acción colectiva activa, ¿no? ¿Cómo pasamos de ser un espacio o una herramienta de denuncia o información a ser una herramienta de organización, por ejemplo, para, para una marcha, para combatir la desinformación, para combatir una campaña de desprestigio? ¿Cómo lo ves tú? Muy importantes. Mm, hay otro punto y agregado de la anterior pregunta, pero que también podemos ligarla con esta. Sí, Que yo creo que también, o sea, a mí me gustan, claro que en mi plataforma haya likes o que tenga vistas. claro, Es la intención que que te tenga vean. vistas, que te vean. Pero yo creo que lo que varios han caído, cada quien sabrá, es que solamente es like por likes. Ay, ya tuve tantos, ya tuve esto, ya. Y pierden de vista lo que informan, o lo que quieren comunicar, o lo que es importante que es comunicar. Entonces, ahí hay otra línea interesante, que muchos empiezan ya a publicar por los likes, no por el sentido de la información y la importancia de esa situación. De que el mensaje llegue. Mira, te voy a poner un ejemplo bien práctico y que tiene Sí, que ver con las mujeres. La presidenta cuando la agredieron, este sujeto en el sí, centro, sale el video y se sube. Pues eso te da un buen de vistas. Porque es la presidenta y lo que le están haciendo. sí. Pero ahí viene la parte ética. Pero alguien dice, no, 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 pero te va a dar un buen de vistas. Pero la estás revictimizando. Es un ejemplo. Hay otros ejemplos. Sí, Entonces ahí es donde debe de decir, sí, pero yo no puedo tener likes en mi canal y decir, no, es que ya dupliqué o tripliqué o aumenté mis vistas. ¿A costa de qué? sí. Entonces yo creo que ese es el punto clave también, La ética y la importante. responsabilidad. Por eso decía en un principio que lo importante para cuando tú vas a tener canales es, para lo que vayas a hacer, sé honesto y ten ética. Por más que tú vayas por likes y eso y
pistas y todo eso, no mientas. No mientas. Di la verdad. Y a veces dicen, no, pero es que si digo la verdad, aburre. Si digo una mentira por ahí y además jala, va a decir, no manches, porque nadie lo tiene. Entonces yo creo que eso sí hay que cuidar y respetar, y eso es respetar a la gente. Entonces yo creo que no están mal los likes, que no están, claro que no, pues es parte de Sí. algoritmo, todo esto, pero creo que lo primero que tienes que saber, debes de tener esa ética, principios, y que quieres informar, y que quieres transmitir, y que quieres. Ejemplo rápido, hablas de las marchas, de las manifestaciones, que informar. Son fundamentales hasta para los seminarios, ¿no? Los cursos o las conferencias. Es maravilloso porque muchas veces no puedes ir a una conferencia. Ah, y luego pasa también, ¿no? Que hay unas conferencias maravillosas de una institución, de lo que tú quieras. Y Sí. dices, ay, va a estar tal escritor o tal ponente, etcétera. Y luego no tienen buen equipo o no conectan bien el audio y no se escucha bien y dices, pues no funcionó. Pero bueno, esa es otra cosa. Me ha pasado. Pero es bien importante tener todo eso porque, vaya, a decir, claro que tienen que tener buen sonido y buena imagen y todo eso, pero eso es fundamental precisamente para transmitir lo que tú quieres. Y eso también va a ser muy importante para que la gente se quede a verte, o la gente te siga, o la gente, no, bueno, con Hans, si él se conecta a las conferencias, él las transmite muy bien, métete a ese canal. O al revés, no, Hans, no, es que Hans nos va a transmitir. No te metas ahí porque nunca se escucha bien la conferencia, búscate otro canal. O sea, son detalles que tienes que ir cuidando, ¿no? Pero también es otro sentido. Por ejemplo, ahora que estuve yo en el festejo de los 7 años, que comentaba, yo empecé a transmitir, porque obviamente pues es mucho mejor, pero la señal es tremendamente mala por la cantidad de gente que estamos, el internet, bla, bla. Entonces yo lo que hago definitivamente es agarrar y empezar a grabar. No me gusta el término, pero se le llama falso en vivo. Así es. Entonces empiezas ahí. No me gusta el término, por supuesto. Pero bueno, empiezas a hablar con la gente y empiezas a decirle, oye, a ver, venga, platíquenos esto. Entonces yo lo que hago es todo eso. Y yo ahí recopilé como más de 20 entrevistas. Yo he subido como 10, pero lo he ido, o sea, segmentando me refiero a, habló esta persona de esto, habló esto, habló acá. Y las he ido subiendo y funciona muy bien. Yo creo que buscas tu estrategia. Y por ejemplo, en mi caso, pues sí, tienes que cuidar qué tipo de equipo tienes, que tengas pila, que el micrófono que estés usando se escucha muy bien. Y todo eso, por supuesto que son plus para que además lo principal, el contenido de lo que estás transmitiendo, sea fabuloso. Mira, y no le mientes a la gente, Claro, pero bueno, ese es el ejercicio. claro. Oye, Hans, para ir un poco Ujú. cerrando, hablando de mujeres, porque pues obviamente la construcción de la democracia implica la participación de las mujeres en todos los ámbitos, ¿no? Claro. Y la comunicación o los espacios de comunicación han sido espacios muy patriarcales, ¿no? Incluso en este estándar de cómo puedes comunicar, la chica guapa, exuberante, pues a esa le toca dar el medio ambiente, sí, Clima. el clima. Y tu estándar de comunicadora, pues era determinada compañera y tu estándar de comunicador determinado compañero, ¿no? También me parece que el tema de las plataformas ayudaron a romper esquemas y un poco a destensar este asunto tan acortonado, incluso dentro de los propios medios tradicionales, ¿no? Que hoy quieren ser como más abiertos, aún con todo eso. Pero las mujeres siempre han tenido un papel como en un segundo plano. Obviamente hoy ya vemos titulares mujeres, antes no era así, ¿no? Los que encabezaban los noticieros pues eran el 99% hombres, salvo una señora por ahí que podía encabezar un noticiero y con su rosita siempre para que no perdiera la feminidad, ¿no? Y en el caso de los medios alternativos, ¿cómo va la participación de las mujeres? ¿Cómo la ves? Porque yo siento que todavía
nos falta empujar, ¿no? Ahí la participación de manera más contundente. Sí, sí hay, claro, hay participación de las mujeres, pero efectivamente sigue faltando que haya más presencia de las mujeres en los medios alternativos, también creo eso. En todos los ámbitos, creo que ha ido creciendo, pero falta, pues hay muchas circunstancias, ¿no? También, pero me refiero a que cada quien tendrá o decisiones o situaciones. Aunque también sabes que yo he visto más mujeres en las redes sociales participando en los canales de mujeres jóvenes. Y eso está eso me gusta mucho. Principalmente mujeres jóvenes son las que más he visto, cada vez más presentes. Y eso me parece que, no sé si tenga que ver también las edades, no sé, me refiero de por qué mujeres, pues con mayor edad, no le vayan, o sea, sí hay, pero no tantas. No lo sé, puede haber muchas explicaciones, pero sí de mujeres jóvenes, y yo creo que se va a romper. Me refiero, va a haber un momento en donde sí, además las mujeres, yo sí soy de los que cree que tienen muchísimo más todavía que dar en muchos ámbitos, no solamente en los medios alternativos, las redes sociales, en todos los ámbitos. Siempre va a haber de todo, ¿no? También con los hombres, pero yo creo que esta presencia de las mujeres, tener una primera presidenta en nuestro país, híjoles, creo que en este primer año y un cacho que ya va este presente sexenio, sí soy mucho de los que cree que ha ayudado a que las mujeres hagan más presencia en todos los ámbitos. Ahora también cuando fue bueno, no ahora, ya tiene más de un año, que fue el encuentro de comunicadores independientes en Palacio Nacional, igual vi muchísimas mujeres jóvenes, muchísimas. Y eso es genial. Pues está muy bien, invitamos a las mujeres a participar, a romper estas barreras, también nuestros miedos, a hablar frente a la cámara y seguramente nos equivocaremos, no tan solo las mujeres jóvenes, sino las mujeres que somos ya mayores o adultas, nos equivocaremos muchas veces, pero ese es el parte del proceso de aprendizaje, de poder participar no tan solo en los medios de comunicación, sino en todos los ámbitos de la vida. Siempre les recomiendo, perdón. Sí. Por cierto, apenas alguien me dijo, una mujer, en el chat de una transmisión, ay, Hans, yo quiero abrir mi canal, ábrelo, ya no lo pienses. Pero es que me da miedo, ¿cómo empiezo? Incluso me acordé mucho y le dije, abre TikTok y haz videos cortos de un tema, de lo que quieras. O sea, no te claves en decir, ay, es que tengo que hacer un video muy largo y que voy a decir tanta. No, no, no. Abre un video, abre la cámara y habla de medio minuto, un minuto de algo, de lo que tú quieres, del libro que estás leyendo o de algo que hoy te impactó en las noticias, de lo que quieras. Es una forma de empezar y te recomiendo. Oye, ya para cerrar, ahorita que dices que es una forma de empezar y que nos estás diciendo esto de abre TikTok porque es mucho más rápido y vas experimentando, ¿no? Sí. A quien aspira, tiene la intención, la duda, el gusanito de querer participar, de ser un comunicador popular, un comunicador alternativo, independiente, ¿qué le recomendarías tú desde tu experiencia, Hans? ¿Con qué recursos más allá de tener un teléfono, el lente limpio, contar con una buena señal, un buen enfoque, ver que tu audio sea bueno, ¿no? Porque igual puedes tener la mejor imagen, pero no necesariamente el mejor audio y ahí ya le da en la torre y que lo puedas animar con GIF, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay muchas herramientas, muchas gratuitas. Más allá de eso, ¿qué recursos mínimos crees que deben de tener? ¿Cuáles serían
¿A ti qué te ha funcionado? ¿Qué palabras claves para iniciar, para terminar, para enganchar a la audiencia? Es sobre una problemática que nos guste comunicar, no sé, el tema ahorita que está muy en la esfera pública, que es el tema de los jóvenes, ¿no? ¿Cómo le entraríamos? Yo creo que de entrada que quieras mi opinión de esto en Sí, particular. Sí leer, o sea, tener la información suficiente. formarse, Sí, de lo que uno vaya a hablar. ok. Y, por ejemplo, en el caso, me preguntan, el tema de nuestra política nacional, las mañaneras, fundamentales. Eh, y la facilidad ahora de un teléfono, que tienes tu tripié y que tienes lo suficiente para empezar, es que ahora puedes hacerlo hasta en la calle, puedes hacerlo en un espacio pequeño, en una esquina de tu casa, puedes hacerlo en un... No, es que yo tengo un jardín chiquito y me gusta, pues ahí en tu jardín chiquito, o sea, la cámara realmente tú la colocas, todo eso. Yo creo que más bien es dar el primer paso, ¿no? Que es lo más difícil muchas veces que nos pasa. ¿Cómo empiezo? ¿Y cómo esto? Pues así. Si voy a hablar, repito, de un tema, de lo que pasó el día de hoy, o de lo que está pasando, o de, o de un libro, bueno, primero saber del tema, porque es otra de las cosas. Hay gente que medio sabe, no hay que medio saber. De lo que vayas a decir, que te conste. Y hablar así, empezar a hablar hacia la cámara, que es de las cosas que sí cuesta a veces mucho trabajo, y empezar así de, quiero empezar este video hablando sobre este tema, me presento, me llamo tal, así como cuando nos presentábamos en la escuela, ¿no? En la primera clase. Vaya, hay tantas formas ya digo, uno se mete en las plataformas y a veces hay gente que empieza tan de repente, tan X, tan de, no sé ni qué decir, pero aquí estoy. Y luego funciona tanto esos videos, porque creo que la gente lo que busca, y ahí está la clave, creo, para hacerlos, es la autenticidad. Punto. Que seas tú. O sea, te puede gustar tal persona, cómo hace los videos. Dices, ay, no, es que esta persona, uff, cómo me encanta. Ok, ¿qué te encanta? Su fluidez. Ok, yo no soy fluido. Bueno, entonces, esa es otra de las cosas, no imites. O sea, que te encante y todo eso, pero tú hazlo a tus cualidades, porque la gente se da cuenta cuando estás falseando, hasta cuando falseas la voz. O sea, no, esa no es la voz de él o de ella. Entonces creo que lo que más valora la gente es que seas tú, que digan, ay, mira, qué bien me cayó. Oye, pero pues ni le entendí mucho. Pues no le entendí mucho, pero me cayó muy bien. Me gusta cómo lo Y dice. voy a compartir el video. Es así. O sea, creo que principalmente es quitarse los prejuicios que uno tiene, que yo tengo, todos tenemos, ¿eh? Todos. Podríamos resumirlo, Hans, en formarse, informarse, ser auténtico, algo que nos has dicho, respetar a la Lo que les gente, guste, ¿no? Lo que te guste, que te sientas cómodo así es. y dar voz también a las personas y tener claro que el que está enfrente es un ser pensante y es un ser inteligente, igual que tú. Respetar siempre al interlocutor, claro. Perfecto. Hans, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, por haber compartido como tu experiencia desde este otro espacio que se ha abierto con mayor contundencia, sin lugar alguna. El tema de la pandemia a nivel mundial detonó estos espacios con mayor impacto, aunque hay que tener claridad que también hubo gente como el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, que rompe estos esquemas y fuera de estos espacios tradicionales también abre estos espacios de comunicación popular, alternativos que permiten a la gente pues tener otra versión de la historia, ¿no? Y que de ahí, bueno, pues se siguen muchos otros ejemplos, que este es tu caso. Entonces, muchas gracias porque
pues obviamente es un ejemplo de compromiso, de responsabilidad, de respeto, de constancia. Todos los días, por ejemplo, pararte a las 4 de la mañana, no sé a qué horas te pares, pero para estar cubriendo en primera línea, vuelvo a insistir, pues la información de lo que va a pasar y lo que está sucediendo en este país. Me parece que es un ejemplo de constancia y también de resistencia ahí, ¿no? Sí. En ese sentido. Entonces, pues ha sido un honor para nosotros contar con tu voz, contar con tu experiencia, que nos hayas compartido cómo te fuiste construyendo, que no fue desde un esquema ya establecido, sino que se fue creando conforme tú ibas avanzando y caminando. Entonces, pues a quienes nos ven les invitamos a que nos sigan en nuestras redes de Morena Ciudad de México y de la Secretaría de Comunicación, Difusión y Propaganda, que nos comenten, que no tan solo nos den un like, sino que nos compartan también su opinión. Para nosotros es muy importante seguir construyendo este espacio de comunicación y de formación y de pensamiento crítico, porque la democracia es una construcción colectiva. Recuerden ser parte de ella y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esto que es Voces de la Transformación.